Bienvenidos, mi nombre es Edgar Iván Torres Corioriles. En este video revisaremos la práctica del antibiograma de la disciplina de Microbiología 1 que pertenece al módulo La salud del hombre y su ambiente, parte 2 del primer año de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza. El orden de la presentación es el siguiente. Se revisarán los objetivos de la práctica, el fundamento teórico, la correlación clínica de la aplicación del antibiograma y la metodología seleccionada para llevarla a cabo. Los objetivos de la práctica de la aplicación del antibiograma son estudiar la acción de los antibióticos in vitro para conocer la sensibilidad bacteriana, conocer las pruebas para una mejor selección de antibióticos y la técnica e interpretación de un antibiograma. Para comenzar con la descripción del fundamento teórico de la práctica, mencionaré que los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos que desarrollan una actividad antimicrobiana. Su origen puede ser natural o biológico, ya que se obtienen de cultivos de microorganismos que pueden ser hongos o bacterias. También pueden ser semisintéticos y parten del núcleo básico de un agente obtenido de forma natural y se modifican algunas de sus características químicas para mejorar sus propiedades, por ejemplo, aumentar su actividad, ampliar su espectro de acción, facilitar su administración o disminuir los efectos indeseables. También pueden clasificarse como bactericidas, ya que producen la muerte de los microorganismos responsables del proceso infeccioso. A este grupo pertenecen los antibióticos beta-lactámicos, aminoglucósidos, rifampicina, vancomicina, polimixinas, fosfomicina, quinolonas y nitrofurantoínas. Por otra parte, los antibióticos bacteriostáticos inhiben el crecimiento bacteriano aunque el microorganismo permanece viable, de forma que cuando se suspende el tratamiento puede recuperarse y multiplicarse. El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas en muestras biológicas se realiza mediante métodos fenotípicos, bioquímicos y genéticos, y tiene dos objetivos fundamentales: guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento individual y monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana con el objeto de revisar el espectro del antibiótico y poder actualizar los tratamientos empíricos. El antibiograma es una técnica que mide in vitro la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antibióticos y a partir de estos resultados predice la eficacia in vivo. Con un antibiograma se puede obtener los resultados cualitativos que indican si la bacteria es sensible o resistente a un antibiótico o cuantitativos que determinan la concentración mínima del antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. La aplicación del antibiograma se puede realizar mediante las técnicas de dilución en las que se determina la concentración mínima inhibitoria en un medio líquido o un medio sólido utilizado para disolver las diferentes concentraciones del antibiótico. El medio estandarizado para la realización del antibiograma es el medio Müller-Hinton, al que se le añade sangre u otros suplementos para aquellas bacterias que no crezcan en él. La CMI es la dilución más baja del antimicrobiano en la que no se observa crecimiento bacteriano. En la figura se muestra que la CMI es igual a 1. La dilución en caldo suele realizarse a microescala, en placas multipozos. Este procedimiento es usado comúnmente por los sistemas automáticos comerciales para determinar la sensibilidad a los antibióticos. En estos sistemas, la lectura de los valores de CMI y la interpretación de resultados se realizan de forma automática. En las técnicas de difusión se emplean discos de papel impregnados con una solución estandarizada del antibiótico que se dispone sobre la superficie de un medio sólido previamente inoculado en su superficie con una suspensión bacteriana. Tras un periodo de incubación de 18 horas, el diámetro del halo formado está relacionado con el grado de sensibilidad del microorganismo. La carga del disco está ajustada para que los halos de inhibición permitan diferenciar los
microorganismos sensibles de los resistentes y puede establecerse una correlación de los valores de CMI. A los pequeños se relacionan con valores altos de CMI y son resistentes, mientras que a los grandes con CMI bajas resultan ser sensibles. En la figura A se muestra un antibiograma por discos de difusión en la que se observa la presencia de halos de inhibición. En la figura B se presenta un antibiograma por difusión conocido como I-test, que consiste en una tira de plástico que incorpora concentraciones definidas de un antibiótico equivalente a 15 diluciones, por lo que produce una zona de inhibición elipsoidal y simétrica. Después de la incubación es fácil conocer el valor de CMI, que será obtenido en el punto en el que el extremo de inhibición toca la tira con la que se realizó la prueba. Uno de los métodos que queda por mencionar es el método bioquímico, que consiste en la determinación del mecanismo por el cual una bacteria es resistente a un antimicrobiano. Los más utilizados son la detección de beta-lactamasas, con discos impregnados con una cefalosporina cromogénica que cambia de color cuando se hidroliza. Este método se utiliza para la detección rápida de la resistencia a ampicilina en diferentes especies de bacterias. Por otra parte, los métodos genéticos están cobrando una gran relevancia en la detección de genes de resistencia, generalmente mediante técnicas de PCR, como en el caso del gen MECA que codifica la producción de la proteína PBP2A, responsable de la resistencia a meticilina. La necesidad de realizar un antibiograma para determinar la sensibilidad de los antibióticos se encuentra indicada en las siguientes circunstancias. Cuando el microorganismo aislado es frecuentemente resistente a las drogas antimicrobianas, cuando un proceso infeccioso es grave y parece ser mortal, a menos de que sea tratado específicamente, o en ciertas infecciones en las que la erradicación de los organismos infecciosos requiere de drogas que sean rápidamente bactericidas y no solamente bacteriostáticas, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana o la osteomielitis aguda. Los resultados del antibiograma se expresan comparando los diámetros del halo de inhibición con las concentraciones medias inhibitorias, y se han fijado los siguientes criterios para clasificar las cepas estudiadas. Sensible. Se genera cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de un antibiótico que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico. Intermedio. Se produce cuando la bacteria es inhibida in vitro por una concentración de antibiótico que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Y resistente. Cuando un aislado bacteriano no es inhibido in vitro por una concentración de antibiótico determinada y se asocia con una probabilidad alta de fracaso terapéutico. Para una correcta interpretación clínica de los resultados obtenidos del antibiograma es necesario un conocimiento previo de los mecanismos de resistencia y de una valoración adecuada de su expresión fenotípica. Además, es necesario estudiar algunas otras características de los microorganismos, como son la identificación del microorganismo estudiado, el análisis del conjunto de los resultados de sensibilidad, la utilización de antibióticos marcadores o indicadores de la presencia de los mecanismos de resistencia, el estudio de combinaciones entre antimicrobianos e inhibidores de mecanismos de resistencia, el conocimiento de la epidemiología local de la resistencia a los antimicrobianos. El procedimiento de Kirby-Bauer es la metodología seleccionada para la realización del antibiograma. El primer paso de la metodología es realizar la siembra en 2 cajas Petri, que contienen el agar nutritivo, una con E. coli y la otra con Staphylococcus aureus, por la técnica de estría cerrada. Una vez realizada la siembra, se procede a colocar con las pinzas previamente flameadas los discos que contienen los diferentes tipos de antibióticos sobre las cajas sembradas, procurando que los discos queden bien separados uno del otro y de las paredes de las cajas de cultivo. Estas se incuban 24 horas a 37 grados Celsius. Para la interpretación de resultados, se tiene que obtener la medida de los diámetros observados de los halos de inhibición. Con los datos obtenidos, deberás clasificar los halos de inhibición producidos
por los antibióticos en sensible, intermedio y resistente. La bibliografía menciona que generalmente un diámetro de inhibición de 30 a 35 milímetros es indicativo de una cepa altamente sensible, mientras que diámetros de inhibición inferiores a los 15 milímetros son los que presentan las cepas resistentes. No olvides analizar y discutir tus resultados. Así finaliza la práctica del antibiograma. Gracias.